Amados hermanos y hermanas, nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en El Salvador. Transmito a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Como ustedes saben, los días lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador, he estado transmitiendo el estudio del libro de Colosenses o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy será la lección número 124 y será el subtema saludos y comentarios en la parte sexta. Quiero dar la aclaración que hoy es la última lección de este largo estudio que he dado por más de 2 años. Recuerden, será la lección número 124. Como les he dicho, ustedes pueden gozarse con cada una de estas lecciones, pueden oírlas digitando el libro de Colosenses, Alexander Castellanos, lección número 1 hasta la lección 124. De manera pues que yo espero que así como yo me he gozado con este estudio, así haya sido en cada uno de ustedes. Pero antes de orar y de comenzar esta última parte, quiero dar el anuncio acerca del nuevo estudio. Ya lo comencé a expresar desde la clase recién pasada, del lunes pasado, que será la carta de Santiago. Este estudio es un estudio extenso. Es un estudio que yo elaboré, como les he dicho, desde hace más de 40 años. Y lo he pues adaptado a los tiempos actuales, no que esté cambiando palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se cambia, la palabra de Dios es incambiable, es infalible, sino que aprovechando estos medios tecnológicos que el Señor ahora nos permite, pues voy a dar este estudio el lunes que viene, el lunes 17 de junio, voy a dar bastantes explicaciones introductorias a este estudio. De manera pues que les invito para que ustedes estén pendientes y no dejen de sintonizar 5 de la tarde, hora de El Salvador, a través de Mensaje para Salvación, a través del Alumbrador Cristiano y a través de nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Bueno, vamos a dirigirnos en palabras de oración y luego procedo al estudio. Padre Celestial, una vez más, te agradezco infinitamente porque me permites el estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor, y sobre todo, gracias por haberme permitido llegar al final de este estudio tan especial, tan maravilloso, de mucha edificación, de mucha enseñanza para tu iglesia. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos en lo que son las lecciones de aplicación. Y lo que quiero que continuemos viendo en esta última lección es precisamente acerca de los últimos aspectos que se dieron en aquel instante y que precisamente son totalmente aplicables para la iglesia del Señor hoy en día y mientras el Señor Jesucristo no venga. Lo que voy a tratar ahorita es acerca de acompañantes fieles, que está comprendido en los versos 10 al 14
del capítulo 4 de Colosenses. El apóstol Pablo hizo aseveraciones positivas relacionadas con los que estaban trabajando con él. Nosotros hemos de hablar bien de nuestros iguales cristianos y conducirnos de modo tal que los demás puedan hablar bien de nosotros. Los acompañantes del apóstol Pablo son buenos ejemplos a ser imitados por los demás. Esto es lo que realmente nosotros debiéramos siempre hacer con nuestros compañeros de milicia. En primer lugar, fíjese bien que a Aristarco lo trata como el amigo fiel. Aristarco es un ejemplo de un cristiano que se mantuvo fiel a pesar de ser arrastrado al teatro delante de una turba llena de ira en Éfeso. Dice Hechos 19:29, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Él viajó con Pablo, Hechos 24 nos lo dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo, y se quedó con este aún cuando estaba prisionero. Mire lo que dice Hechos 27:2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que todo cristiano necesita un amigo fiel como lo fue Aristarco. Entonces nosotros debemos esforzarnos por ser tal clase de amigo para con los demás. Número 2, el hermano que maduró. Marcos fue uno que maduró al dejar de ser un joven en quien no se podía confiar para llegar a ser un útil siervo del Señor. Nadie debería permitir que los errores de su juventud le impidan servir a Jesús. Los que se desarrollan de este modo han de ser recibidos y han de ser elogiados por su crecimiento, porque todos, a través del ir y de venir de nuestro ministerio, desde nuestra juventud hasta los días actuales, pero más en los tiempos de juventud y de inmadurez, hemos caído en muchos errores. No estoy hablando de pecados, hermanos, sino errores, por decirlo así, situaciones que no han sido prudentes. A eso me refiero. Número 3. Otro que fue motivo de aliento, me refiero a Justo. Justo es un ejemplo de alguien que, al igual que otros, abandonó su religión anterior para llegar a ser un seguidor de Jesús. Después de dejar su pasado judío, él aparentemente participó activamente en ayudar a otros a conocer acerca de Jesús. En el caso de él y de otros, no solamente fue que cambiaron de religión, sino que también dieron aliento al apóstol Pablo. Justo fue un destacado siervo del Señor. Número 4. El siervo firme. Epafras pudo ser llamado un trabajador en equipo. Es un buen ejemplo de una persona que trabajaba para otros y no para sí mismo. Por eso el apóstol Pablo dio a conocer varias virtudes acerca de él, y de aquí en adelante voy a referirme a Epafras, de algunas de sus virtudes más destacadas, y que la Biblia pues no guarda silencio al respecto. Número 1, se desempeñaba
como siervo o esclavo de Jesús. Dice Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces lo que podemos ver es que nosotros no pertenecemos a nosotros mismos, pues fuimos comprados por la sangre de Jesús. Dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Luego dice en 1 Corintios 6:19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debido a esto, nosotros hemos de buscar su voluntad en todo lo que hacemos. El servicio fiel es exigido. Decir lo que se debe decir es importante, pero hacer lo que se debe hacer es exigido. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas 6:46 habla en la misma condición. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Virtud número 2. Epafras trabajaba fervientemente para los demás. Jesús es el ejemplo supremo de servicio desinteresado. Él no buscó agradarse a sí mismo, antes buscó servir a los demás. Dice Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. A pesar de ser el amo del universo, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo. Dice Mateo 20:25 hasta el 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego miren lo que nos dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que los cristianos deben aprender a servir de esta misma manera. Virtud número 3 en relación a Epafras. Le preocupaban los demás. El servicio de Epafras para los colosenses procedía de su interés en el bienestar de ellos. Para que el servicio de corazón pueda darse, debe haber un interés natural en el corazón de los que sirven. Los colaboradores del apóstol Pablo parecen haber tomado especial interés en varias congregaciones. La principal preocupación de Epafras era la iglesia que estaba en Colosas.
tal vez debido a que él había ayudado a establecer la congregación y que había trabajado entre los hermanos allí. Y esto es natural. Un aprecio de cada siervo de Dios, de cada predicador, lo va a hacer en relación a la iglesia donde ha trabajado o las iglesias donde ha trabajado. Número 4. Epafras oraba sinceramente por los demás. Epafras no estaba con los colosenses, pero hacía lo que podía para ayudarles. En especial, oraba por ellos. Los creyentes han de orar unos por otros. En algunos casos, esta puede ser la mejor manera de ayudar a los que amamos. Número 5. Podemos hablar de hermanos en el contraste. La vida de Lucas puede contrastarse con la vida de Demas. Lucas siguió siendo leal a Jesús y a Pablo, mientras que Demas se fue porque amaba el mundo. Ya hemos visto sobre esto, pero vale la pena volverlo a recordar. Dice 2 Timoteo 4, 10 y 11. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Los seres humanos son seres con libre albedrío. Dios nos lo ha dado. Aún después de trabajar con el apóstol Pablo, que era uno de los más grandes siervos de Jesús, Demas llegó a ser infiel. Del mismo modo, Judas abandonó a Jesús. Entonces, todo cristiano debe considerar la advertencia que hace el apóstol Pablo cuando él dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El amor del mundo puede incluir el amor al dinero, el amor a sí mismo y el amor a los placeres. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice 2 Timoteo 3, 2 y 4, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos peligros, amados hermanos y hermanas, se resumen en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, los versículos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, entro a otra frase que está comprendida aquí en Colosenses 4, 15 al 18. Mira que cumplas el ministerio. Miren qué hermoso. Mira que cumplas el ministerio. En los saludos personales del apóstol Pablo, él instó a que esta carta se leyera a la iglesia en la Odisea. Eligió a Arquipo para animarlo a cumplir el ministerio que se le había encargado. Y voy a decir varias situaciones. La número 1 es la preocupación por la iglesia. Mira que cumplas el ministerio. Entonces se da la preocupación por la iglesia. El apóstol Pablo tenía un interés universal en las iglesias de Cristo,
aún en congregaciones que no había visitado nunca. Esto es lo que se desprende de los saludos con que se despide de los colosenses y de una aseveración anterior contenida en su carta. Miren lo que dice en Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Luego en su carta a los Corintios, después de mencionar tribulaciones físicas a las cuales hizo frente, esto fue lo que exigió expresando, miren lo que dice en 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Nosotros debemos tener la misma preocupación e interés en el cuerpo de Cristo. Nosotros no solo somos una familia local de cristianos, sino que también somos miembros de una comunidad más grande, el cuerpo que es uno solo, del cual Jesús es la cabeza. Nosotros somos todos miembros de la familia de Dios aquí en la tierra y estaremos todos juntos con los ejércitos celestiales en el cielo, con la familia celestial de Dios. Miren lo que nos dice siempre el apóstol Pablo en Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y miren lo que también podemos ilustrarnos en otros pasajes. Por ejemplo, dice Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Note usted cómo se hace referencia a tiempos ancestrales, pues, pero sin descuidar que era pues del linaje de David. Hechos 3:25 nos habla así de esta manera: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Debido a esto, nosotros debemos trabajar y orar por todos los cristianos en todo lugar. El objeto de nuestra más grande lealtad y dedicación lo constituye la congregación, pero también debemos tomar interés en todo el pueblo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo indicó que las iglesias de Cristo de otros lugares conocían de la iglesia que estaba en Roma y le enviaban saludos a esta. Dice Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Nosotros haríamos bien en seguir el ejemplo de los cristianos primitivos en nuestra preocupación por la totalidad del cuerpo de Cristo. Número 2, el respeto que debe haber por la autoridad de la palabra. Las cartas del apóstol Pablo eran importantes para las iglesias de Cristo del siglo I y deberían tener el mismo peso de autoridad para nosotros hoy. Su ruego en el sentido de que fueran dadas a conocer y fueran leídas en otras iglesias debe de significar que él se daba cuenta de la importancia de ellas. No era de hombres que él había recibido su mensaje, sino de Jesucristo. Dice Gálatas él mismo en el capítulo 1, versos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. Sus cartas, al haber sido reveladas a él por Jesús por medio del Espíritu Santo, habían de ser leídas y entendidas. Dice 2 Corintios 1:13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Dice Efesios 3:3-5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Se debía reconocer que eran más que el pensamiento de hombres o de Pablo. Se les debía recibir como mandamiento de Cristo. Dice 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El apóstol Pedro reconoció y recibió las cartas del apóstol Pablo como el resultado de la sabiduría que le fue dada a éste. Él pone su sello de aprobación sobre ellas como escrituras dadas por Dios con la misma autoridad de las demás escrituras. Dice en 2 Pedro 3:15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Nosotros debemos poner las cartas del apóstol Pablo en el mismo nivel de autoridad en las iglesias. Los cristianos han de leerlas, estudiarlas y obedecerlas, pues ellas contienen los mandamientos de Jesús. Debemos concederles el mismo respeto que les concedemos a las palabras de Jesús que fueron escritas en los evangelios relatados por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Número 3. Diligencia en el uso de nuestros talentos para su causa. El apóstol Pablo instó a Arquipo a cumplir su ministerio. La misma petición puede hacerse a todos nosotros. Esto es, que debemos ocuparnos completamente en el servicio que damos a Jesús. No se espera de todos nosotros que sirvamos o que podamos servir del mismo modo. Esta es una realidad. Las habilidades, los dones son diferentes. En otro pasaje, el apóstol Pablo habló de las habilidades individuales dadas a los cristianos primitivos. Mire lo que dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tales puestos de servicio incluyen solamente que se constituyen para perfeccionar a los santos para la obra del servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Mire lo que también él expresa en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué vemos? Estas tareas no se encargan a la totalidad del cuerpo de Cristo, sino a hermanos
que evidentemente tienen estas habilidades o estos dones, mejor dicho. No todos son apóstoles, no todos son profetas y no todos son maestros. Miren lo que dice 1 Corintios 12:29. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Los apóstoles constituyen el fundamento de la iglesia. Por eso en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vemos el cual este fundamento ya está puesto. No podemos poner otro fundamento que no sea el fundamento de los apóstoles y profetas. Los que vivimos hoy vemos de edificar sobre ellos, del mismo modo que la iglesia primitiva perseveraba en las enseñanzas de los apóstoles, dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A estos fue a quienes se dio la palabra por medio del Espíritu. Dice Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No se espera de todo el mundo que sea maestro. Dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Antes de que una persona comience a enseñar, debe estar preparada para hacerlo. Eso es una realidad. ¿Ve? Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso es que el apóstol Pablo instó a los hermanos en Roma a participar diligentemente en el servicio que podían realizar para Cristo. Miren lo que dice Romanos 12:6-8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, pues, se espera de nosotros, y con esto voy a dar por finalizado ya el estudio final de esta bella carta. Se espera de nosotros que encontremos nuestro puesto de servicio y que lo cumplamos haciendo lo mejor que podamos. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12:10-11, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El desafío de Arquipo debe tomarse personalmente. Mire lo que dice Colosenses 4:17. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, esta es una recomendación apropiada que todo cristiano debe considerar detenidamente. En resumen, hemos de interesarnos y preocuparnos
por todos los que están en el cuerpo de Cristo. Las instrucciones del apóstol Pablo están respaldadas por la autoridad de Cristo y se les debe honrar como instrucciones que contienen sus mandamientos. No se espera de nosotros que tengamos los mismos campos de servicio, pero sí debemos poner todo empeño en trabajar para Jesús en los campos donde más le podemos servir. La gloria sea para el Señor, amados hermanos y hermanas. Yo espero, con la gran ayuda de Él, que disfrutemos de su palabra, esta palabra contenida en esta carta tan hermosa dirigida a los hermanos en Colosas. Ahí quedan todas las lecciones plasmadas para que usted las pueda usar, para que usted, si así lo desea, los pueda compartir con la hermandad, con la iglesia. Usted decida lo mejor. Yo doy gracias a Dios, pues, porque en este ministerio mi esposa ha estado a mi lado. Mi esposa ha sido mi asistente para el aspecto técnico, gracias a nuestro Señor, y con la ayuda de Él y de ella vamos a seguir en el siguiente estudio. Recuerden, pues, hermanos, que nosotros debemos ser muy acuciosos en estudiar la palabra, porque eso nos corresponde a nosotros. Voy a finalizar, pues, siempre con la oración y tomando en cuenta muchas de las peticiones que continuamente recibimos. Oremos. Dios bendito, muchas gracias por esta tarde. Gracias porque hemos estudiado tu palabra. Gracias porque me diste la bendición de terminar esta bella carta a los colosenses, donde el enfoque es presentar la imagen de Cristo como Señor de todo el mundo y donde su soberanía abarca el universo. Nos enseña cómo debemos vivir como cristianos. Gracias por la salud y la fuerza emocional y espiritual que me diste, que la honra y la gloria sean por siempre para ti. Ahora ponemos en tus manos las diversas peticiones de nuestros hermanos y hermanas. Oramos por fortaleza espiritual para la familia Ayala, por la partida de nuestra hermana Eugenia Ayala, miembro de la Iglesia de Cristo en Agua Escondida, La Libertad, El Salvador. Por el hermano Jair Campas, que este día fue intervenido de su vista. Siempre rogamos por nuestra hermana Rosa Angulo, por su embarazo, y que Emanuel venga sano y fuerte. Por la hermana Miriam Angulo, que todo esté bien con ella con la operación de su cerebro. Oramos por una amiga que pide oración por Marta Cecilia Padilla. Su salud está delicada. Oramos por nuestro hermano Ovidio y su esposa Jovelia, por salud de cada uno de ellos. Por Josué Eguizábal, que pronto sane de su salud. Y siempre rogamos por el hermano Héctor Cortés, por nuestra hermana Elizabeth González, por nuestro hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por nuestra hermana Marina Chávez de la Iglesia Pacífica en San Miguel, por el hermano Mario Cruz Lara Hernández, y oro en especial por mi familia, por familia Castellanos Chávez, por mi salud, por mi esposa. Oro por la familia Garay Castellanos, también por la familia Rosas Castellanos, ellas son mis hijas. Bendice también la salud de Ligia Esther. Y también oramos por la paz del mundo y sobre todo, Señor, por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre eterno, por el
siguiente estudio que me permitas realizarlo, la epístola de Santiago. Que todo sea para honra y gloria tuya. Señor, todo lo hacemos, todo lo ponemos en tus manos, agradecidos y suplicando de todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como siempre quiero darle énfasis, hermanos, al estudio que este lunes 17 de junio el Señor me permita iniciar el estudio de la carta de Santiago. Quiero decirles que es un estudio muy valioso, es un estudio que es espiritual, pero también es doctrinal, es un estudio que nos llama a la fidelidad desde muchos aspectos de nuestra vida que hemos entregado a Cristo. Yo entiendo que usted, así como su servidor, nos vamos a gozar con el contenido de este estudio que les presentaré a partir del lunes 17 de junio, año 2024. Sí, les pido a ustedes sus oraciones, porque de sus oraciones y de mi salud física, mi salud espiritual, por supuesto, depende que yo siga adelante. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, y que la paz de Cristo les abunde inmensamente. Ese es mi fuerte deseo. Que Dios les bendiga.